Hay varios de ustedes que me hicieron algunas preguntas en el break y algunas de ellas les dije que las voy a tocar, así que voy a tratar. Yo voy a tratar de llegar a lo más que pueda, hermano, porque todavía voy por una cuarta parte de lo que tengo ahí y vamos a ver cómo hacemos. Pero nada, yo le meto turbo sin ser tan rápido que no me entiendan. La otra parte que quería tocar, que el pastor Luis ya habló algo de eso, es que en adición a que Pablo le predica a este sector, ¿verdad?, del judaísmo, o que son simpatizantes del judaísmo, que son, obviamente, él ve un campo perfecto para su evangelio. La gracia, que es gratis, algo gratis, tiene también que ver con el lenguaje de las religiones mistéricas. Las religiones mistéricas se refiere a que en aquel tiempo, estamos hablando del primer siglo, primera mitad del primer siglo, estaban bien de moda las religiones de misterio griegas. Es decir, religiones a las cuales tú tenías que entrar por medio de algún tipo de evento, sea un bautismo, sea algún tipo de cena. Por ejemplo, estaba el culto a Dionisio Baco. Dionisio Baco es este dios que tú te podías hacer conversión a Dionisio a través de una cena, y a través de el probar el vino, tú te hacías uno con Dionisio. Era como el acto de conversión. Todo este lenguaje de la Santa Cena y de la sangre de Jesús, ellos lo entendían perfectamente porque era un lenguaje que se hablaba en la época. Ahora, claro, si tú coges una persona que nunca ha ido a una iglesia y nunca ha escuchado nada del evangelio, y de repente tú llegas a esta persona en la iglesia y tú le dices, ven para que tomes la sangre de Cristo, la gente no va a entender. ¿Por qué? Porque en nuestro idioma hoy en día no se habla ese tipo de cosas, pero en el tiempo de Pablo sí se habla. Es una de las cosas que más yo siempre trato de enfatizar, que tenemos que ser relevantes a la audiencia que nos escucha, que muchas veces no entiende esto del Cordero de Dios, la sangre, porque no es parte del lenguaje de ellos, pero sí era parte del lenguaje de la gente que Pablo le habla. Este término de salvación no era exclusivo del cristianismo. Las religiones mistéricas todas hablaban de salvación, cómo este Dios te puede salvar. Así que había que alcanzar la salvación, y cómo a través de estas iniciaciones y estos procesos de bautismo, donde, como bien dice el pastor, había que pagar, y en ocasiones eran cantidades significativas, podías alcanzar la salvación. Así que Pablo dice, no, la verdadera salvación la ofrece Jesús, y es gratis, Dios a través de Jesús, y es gratis. Así que imagínense si esto era una oferta que por eso es que el mensaje de Pablo, y obviamente aquí vemos la obra del Espíritu y todo, pero en adición el discurso de Pablo, el mensaje de Pablo, era algo que era sumamente atractivo para cualquier ciudadano grecorromano en este mundo. Era un lenguaje bien relevante para... Lo que quiero decir es que este tipo de lenguaje que Pablo habla es un lenguaje que la gente entendía. ¿Okay? No está hablando de cosas que la gente no entendía. Lo entendían los judíos por su trasfondo judío, la cuestión sacrificial y todo esto, pero también lo entendían los griegos grecorromanos que participaban de este tipo de culto y conocían los temas de salvación, la sangre, los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito acerca del pensamiento y la teología paulina. Aquí voy a avanzar un poco en estos slides porque hay bastante información. Ya vieron aquí que estoy citando a Mario Saban en alguna de las cosas que voy a decir ahora, que fue el judío que les hablé ahorita. El judío de Tarso, obviamente está hablando de Pablo, no fue consciente de crear el cristianismo. Él era un judío de la diáspora que creía en su judaísmo tan fervientemente que deseaba incorporar a los gentiles a la fe judía. Déjame explicar eso, es bien importante también. Con todo lo que yo digo parece ser importante para mí, pero lo es, realmente lo es. Pablo no crea una religión. Jesús no crea una religión tampoco. La religión se crea por necesidad a final del primer siglo. Esto es historia lo que estoy hablando. Esto no tiene nada que afectar su fe ni nada. Estoy hablando simplemente de historia. El cristianismo como religión se forma al final del primer siglo por los eventos históricos que les mencioné antes. Y vuelvo a retomar el tema. En el año 70 se destruye el templo de Jerusalén. Los romanos destruyen el templo de Jerusalén, general Tito, su historia también. Y al suceder la destrucción del templo, los judíos tienen este dilema. El templo era el centro del culto judío. Es el lugar donde se hacía sacrificio. Y el sacrificio era necesario para el perdón de pecados. Por lo tanto, ahora sí no tenemos templo, no tenemos altar. No tenemos altar. Interesante eso. Pero ahora las iglesias cristianas tienen altar. No hay altar, no hay templo y no podemos sacrificar en el templo. Por lo tanto, ¿cómo podemos reestructurar el judaísmo para convertirlo en un judaísmo que sea sin templo? Obviamente, como les dije ahorita, los saduceos se quedan sin trabajo. Ya no hay saduceísmo, queda el fariseísmo. Así que los fariseos, dentro de su heterogeneidad,
intentan redefinir el judaísmo. Esto se hace en lo que se entiende que existió en la década del 90, el concilio de Jamnia, donde se reúnen los fariseos y reestructuran el judaísmo. Ahora ya un judaísmo sin sacrificio, sin templo. En vez de hacer sacrificio, ahora hacemos ayuno, o hacemos ofrenda para los pobres, o hacemos limosna, etc. Se convierte en una religión práctica. Desde el siglo II en adelante se va a conocer como el judaísmo rabínico. En el siglo I para atrás era el judaísmo, se conoce como el judaísmo formativo grecorromano. ¿Qué quiere decir con esto? Que el judaísmo en tiempo de Jesús era completamente distinto al judaísmo de hoy en día. El judaísmo de hoy en día es un judaísmo que surge por esta reflexión y relectura de la religión judía al final del primer siglo, y de lo cual sale un documento bien importante en el judaísmo de hoy, que es la Mishnah y el Talmud babilónico. No sé si han escuchado de eso. El Talmud babilónico siglo VI y la Mishnah siglo II-III después de Cristo, donde se recopilan todas las tradiciones rabínicas de mucho tiempo, y el Talmud babilónico termina siendo prácticamente el Talmud babilónico la constitución de los judíos. Así que ese judaísmo rabínico era muy distinto. ¿Y qué pasa? Que cuando los judíos están haciendo la relectura de su religión, una de las primeras cosas que deciden es: estos judíos que creen que Jesús es el Mesías ya no son parte nuestra, ahora son nuestros enemigos y no van a estar en la sinagoga. Ya desde el año 90 en adelante, los que afirman que Jesús es el Mesías, no solamente es que no podían estar en el templo, no podían estar en las sinagogas tampoco, los expulsan de la sinagoga. Eso es importante, porque ya cuando expulsan a los judíos de la sinagoga, todavía los judíos, los que creían que Jesús era el Mesías, iban a la sinagoga y a los templos. Al templo, ¿se acuerdan que Pedro iba con Juan al templo y se encuentra el cojo de la hermosa? Él iba al templo, como cualquier judío. Y todavía los cristianos que no habían sido expulsados de la sinagoga iban a la sinagoga y compartían con la comunidad judía. Pero luego de esta tensión, esta gran tensión, que ya vemos en la década del 40, vamos a ver que hay un edicto de Claudio que saca a los judíos de Roma, de la ciudad de Roma, los expulsa. Probablemente alguna historia dice en el 41, otra historia dice en el 49. Expulsa a los judíos de Roma, y dice Tácito, que es el historiador romano, dice que es por causa de un problema que había con un tal Crestos. Pues se cree que ese Crestos es Cristo, que es una mala interpretación de Tácito, el historiador. Por lo tanto, que ya desde la década del 40 existían estas tensiones entre judíos y cristianos en algunas ciudades, pero que eventualmente rompe por completo en la década del 90 y eventualmente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que los primeros cristianos no eran cristianos, eran judíos y judías que creían en el Mesías, o eran comunidades de gentiles que se habían hecho parte del judaísmo, pero un judaísmo que cree que Jesús es el Mesías y que es un judaísmo que no cree que hay que cumplir la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se veían como parte del judaísmo, el mismo Dios del judaísmo, en las mismas escrituras del judaísmo. Los cristianos leían las escrituras judías, se reunían en el culto en el agape a leer las escrituras, y no tenían, hermanos, hermanas, no tenían las cartas de Pablo todavía, ni tienen los evangelios. Los evangelios se escriben desde el año 70 en adelante. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? No, ellos leían la Torá. ¿Y qué hacían? La Torá y los profetas. ¿Y qué hacían? Reinterpretaban esa Torá y esos profetas a través a la luz de Cristo. Pues vemos a Cristo en esta Torá y en esta profeta de esta manera. Por eso es tan importante los maestros, que eran los que enseñaban cómo reinterpretar esto. Eso es lo que hace Pablo. Pablo coge la Torá, coge los profetas y encuentra a Cristo ahí. Y dice, un día, Pablo dice cosas bastante radicales. Dice, un día estaban los hebreos caminando por el desierto y tenían sed, y Moisés le metió con un palo una piedra, y esa piedra botó agua, y esa piedra que Moisés le dio y botó agua era Cristo. Y tú dices, ok, Pablo, ¿y cómo que Cristo? O sea, Cristo es una piedra que bota agua. Si tú lo tomaras literal, claro, porque aquí Pablo está hablando en lenguaje alegórico. Pues él dice, y tú lo cantas en corito, Cristo es la piedra que Cristo es esa piedra que Moisés le dio y que botó agua en el desierto. Pues es un lenguaje alegórico. ¿Qué está haciendo Pablo? Reinterpretando lo que él lee en la Torá a luz de Cristo. Pues yo veo a Cristo en esa piedra que cuando tenían sed les dio agua. Pues eso es alegoría, ¿verdad? Así que esto es lo que hacen. Lo que quiero establecer es que es un anacronismo, y un anacronismo significa insertar nuestra realidad histórica a una realidad histórica del pasado que nada tiene que ver con nuestra propia realidad histórica. O sea, insertarle, en otras palabras, el siglo XXI a Pablo es un error. Es el peor error y la peor injusticia que le hacemos a Pablo.
Por eso le decía al principio, una cosa es hermenéutica, otra cosa es exégesis. El acercamiento exegético trata de entender la mente de Pablo, no lo que yo hoy entiendo que dijo Pablo. Ahora, cuando yo hago un anacronismo, yo lo que trato es de insertarle a Pablo que Pablo era un cristiano. Pablo no era un cristiano. Él no establece una nueva religión. Él llama a la gente a la conversión al Dios del judaísmo, pero a través de la fe en Jesús. Eso es lo que hace Pablo. ¿Okay? Por lo tanto, el primer paso es empezar a desintoxicarnos de la idea de que Pablo funda una religión. Pablo no funda una religión. Pablo es un judío que está tratando de que entendamos a Jesús en términos judíos, pero que sea relevante al mundo que no es judío. ¿Okay? Eso es lo que está tratando de hacer Pablo. Su teología está basada en puntos fundamentales del pensamiento judío. Mira la teología paulina. El mesianismo judío. La idea del Mesías es judía, se lo decía ahorita. Si tú dices que Jesús es Jesucristo, ya lo estás haciendo judío. Porque los griegos no esperaban un Cristo. Cristo es, como les dije ahorita, Cristo, río es unción en griego, que viene de Mesías, que es unción en hebreo. Hay un ungido que es el que nos va a salvar de alguna manera, y había diferentes maneras de entender el mesianismo, y eso es lo que predicaba Pablo, el Mesías. Jesús es Cristo, pero esto es judío. ¿Sabes? Por lo tanto, esa teología es judía. Jesús era el Mesías prometido de Israel. Número 2. Predicar el universalismo judío, que Dios pertenece al mundo y no solamente al pueblo judío. Pero eso los judíos también lo creían. No todos los sectores de judaísmo lo creían. Había algunos sectores de judaísmo más conservadores que creían que Dios era Dios de los judíos y salvaba a los judíos solamente. Pero tenemos en el texto bíblico testimonios de que había una gran protesta contra este tipo de pensamiento exclusivista judío. Como ve, por ejemplo, el profeta Jonás. ¿Por qué Jonás se molesta? Porque Dios le manda a Nínive. Y Jonás dice, no puede ser que Dios ama a Nínive, porque Nínive son nuestros enemigos. Y esto lo que enseña es Dios universal. Dios ama a Nínive y ama a todos los pueblos, no solamente a los judíos. Así que esto era una idea que estaba clara en la teología judía. Lo que pasa es que algunos preferían enfatizar más en que Dios amaba a los judíos porque era más fácil mantener un elitismo y una exclusividad, porque Dios es Dios de los judíos, pero no, Dios siempre fue Dios del universo, de las naciones. Le dice a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del mar, las estrellas del cielo, perdón, como la arena del mar. Bueno, el mar hay estrellas también, pero no se refiere a la aceptación de los gentiles al monoteísmo basado en la Torah judía. Claro que esa idea está en la Torah judía. De hecho, muchas veces le reclaman a los profetas, Dios salva a Israel, ¿para qué? Para que sea luz a las naciones. No es para que sean el pueblo exclusivo, especial de Dios, que se gocen, somos los únicos lindos, Dios no ama nada más que a nosotros. Se parece mucho al discurso evangélico hoy en día, pero eso no era. El punto es que Dios ama a todo el mundo y que acepta a los gentiles también. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra en el templo y dice, esta casa será llamada casa de oración? Y eso es un texto sacado de Isaías. Y Isaías lo que dice es casa de oración para todos los pueblos. Pero en el templo judío había esta gran división entre los que eran judíos y los que eran gentiles. Estaban en el ante de los gentiles bien afuera. Es que me da con decir varias cosas, pero no puedo porque tengo que hablar mucho. Y número 4, la idea de la capara judía, que es el sacrificio judío, transferida a la figura de Jesús. Que no podemos entender el sacrificio de Jesús si no entendemos lo que era el Yom Kippur, por ejemplo. Si no entendemos, por ejemplo, lo que era la Pesá judía, la Pascua. ¿Alguien puede entender el sacrificio de Jesús sin haber primero entendido lo que era el sistema sacrificial judío? No hay forma de entenderlo. El Yom Kippur es el día de la expiación judía, donde una vez al año el sumo sacerdote estaba en Levítico 16, ya Levítico 16. El sumo sacerdote entra al templo, hay un chivo que va a ser degollado y con esa sangre se va a esparcir en el lugar santísimo para purificación del templo. Y luego el otro cordero, el sacerdote le impone la mano y le transfiere los pecados del pueblo a ese cordero y lo mandan para el desierto. Yo le estaba hablando de eso el otro día en la clase que yo les decía, imagínense que ese chivo, después que el sacerdote le pasó todos los pecados del pueblo y usted lo vio alejarse y dijo, ay, por fin, soy libre de pecado, todos mis errores de este año se fueron, y usted lo ve bien lejos, y usted se acuesta a dormir en su tienda y por la noche se levanta y el chivo está ahí en su tienda. O sea, no solamente que te encuentre un chivo de noche, es que tiene todos los pecados puros y no quiero ese tipo aquí, yo quiero lejos. Pues, obviamente había que mandarlo al desierto y dice con Azazel.
Bueno, no, uno no sabe qué es Azazel hasta que uno lee el primera de Enoch, y uno se da cuenta que Azazel en aquel tiempo se utilizaba para hablar de el príncipe de los demonios. ¿Qué quiere decir? Mira, esta palabra lo matan. Y se asegura que esté bien muerto, porque si es que tiene todo el pecado del pueblo, no queremos que vuelva para atrás. Esta idea del Yom Kippur, de que Dios te liberó de los pecados y se los echó un chivo, y ese chivo expiatorio, no hay forma de entender el sacrificio de Jesús sin entender eso. O la Pesá, la Pascua, que se celebraba que salimos del Éxodo, pero entonces lo que nos salvó fue que cada familia pudo coger un cordero y degollarlo, y con esa sangre marcar los dinteles de la puerta y nos libró de la muerte, nos salvó el cordero, la sangre del cordero. No hay forma de entender el sacrificio de Jesús sin entender estas prácticas judías. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Voy muy rápido. Me siento que voy rápido y no sé. Por lo tanto, es una teología judía lo que tiene Pablo. Lo que Pablo había creado es un movimiento judío mesiánico. Es decir, somos judíos pero creemos que el Mesías es Jesús, que aceptaba la incorporación de los gentiles a través, y aquí esto es importante, y aquí Mario Sabán hace una aportación tremenda. Porque Mario Sabán dice, lo que la gente no entiende es que Pablo lo que ha hecho es algo que ya los judíos podían aceptar en aquel tiempo, no todos, pero algunos judíos podían aceptar, y es que acepta la incorporación de los gentiles a Israel, pero no a través de la Torah, sino a través de las leyes de Noé, de la ley noáida. O noáida. Déjeme hablarles sobre eso. Las leyes noáidas son unas leyes que se entiende que Dios... Esto es en el judaísmo, por eso usted no va a encontrar esto en la Biblia, esto es la tradición judía. Se entiende que estos son 7 leyes que Dios le dio a los hijos de Noé cuando los hijos de Noé comenzaron a poblar la tierra, cuando todavía no existía la Torah, no estaba Moisés. Entonces, ¿cuáles fueron las leyes que Dios le dio a estos que comenzaron a poblar la tierra desde cero? Unas leyes noáidas que son 7 leyes, y mire lo que son las 7 leyes. Número 1, hay que establecer cortes de justicia. Eso quiere decir, hay que tener sistemas tribunales de justicia, hay que hacer trato justo con la gente, hay que ser justos y justas. Número 2, prohibición contra la idolatría, no adorar a otros dioses. Número 3, prohibición contra la blasfemia, o no tomar el nombre de Dios en vano. Número 4, prohibición contra el asesinato, no asesinará. Número 5, prohibición contra la conducta sexual impropia y todo lo que eso conlleva. Número 6, prohibición contra el robo. Y número 7, prohibición contra comer carne de un animal vivo. ¿Entendieron eso, verdad? No comer carne de un animal vivo, no se podía. Eso era un sacrilegio. Estas 7 leyes, según Mario Sabán, a mí me hace mucho sentido, significa que si los gentiles podían ser parte del judaísmo, aunque no fueran prosélitos, pero si cumplían con estas 7 leyes, podían también participar en la sinagoga y en el mundo judío. Eso son los temerosos de Dios. A los temerosos de Dios, los que estaban sin ley, tienen una ley, pero era la ley de Noé. 7 mandamientos. Y Pablo probablemente lo que hace es que se monta en esta ideología y dice, ya los judíos hemos aceptado gentiles antes, lo hemos aceptado a través de las leyes de Noé, pues mantenemos las leyes de Noé. Pablo nunca dijo nada en contra de esto. Pablo nunca dijo en sus cartas se puede asesinar, ni nunca dijo en sus cartas se puede tener conducta sexual impropia, ni nunca dijo se puede robar, ni nunca dijo se puede comer carne de un animal vivo, ni tampoco dijo que se puede idolatrar, ni blasfemar, y también habló de justicia. Por lo tanto, él pretende que la gente sí cumpla las leyes de Noé, pero lo trae desde la perspectiva de que ahora pueden ser parte de Israel, cumplir con las leyes de Noé, que son las leyes que cumple la humanidad entera, aunque no sean judíos, pero ahora creyendo que Jesús es el Mesías. ¿Entendieron eso? Para esto, Pablo debía demostrar que a los judíos, y esto es la tarea fuerte de Pablo, que los gentiles no eran inferiores porque no tenían la Torah ceremonial. No es lo mismo la Torah que la Torah ceremonial. La Torah ceremonial es la que aplica todo lo que tiene que ver con sacrificios, ceremonias, etcétera, etcétera. Los gentiles no tenían eso, y Pablo le tiene que demostrar a los judíos que no son superiores porque los gentiles no tengan esta Torah ceremonial, sino que son iguales, aunque los judíos tienen la Torah ceremonial y ellos no la tengan. Porque es importante también decir que Pablo nunca dijo que los judíos, que ya son judíos, dejaran de cumplir la ley. ¿Entendieron eso? Eso es importante que lo entendamos. Pablo nunca le dijo a los judíos que ya son judíos, que ya cumplen la ley, nunca les dijo, dejen de cumplir la ley. ¿Qué Pablo dijo? Los judíos siguen siendo judíos, los gentiles siguen siendo gentiles. ¿Entendieron eso? Que si ya tú cumples la ley, síguela cumpliendo. No es lo que te salva,
pero sigue viviendo bajo la ley. Pero si tú no vives bajo la ley, no tienes por qué vivir bajo la ley. Lo que Pablo dice es, ¿por qué los que no tienen ley tienen que ahora vivir bajo la ley? Pero los judíos siguen cumpliendo la ley. ¿Entendieron? O sea, Pablo nunca pretendió que ellos dejaran de cumplir la ley. Lo que sí querían que entendieran era que podía haber una comunidad de iguales, que era un cuerpo en Cristo, a pesar de que unos cumplieran la ley y otros no, que eran iguales. Que no porque tú cumplieras la ley eras superior al que no la cumpliera. Entonces este revolú que estoy hablando, porque esto se forma un revolú brutal en Romanos, la carta de Romanos es bien compleja. Pablo está tratando de establecer esto. Y tratando de establecer que la comunidad de iguales. Por eso es que en Romanos, él sigue explicando todo esto y llega a Romanos 12, donde entonces empieza a explicar la comunidad de fe como un cuerpo, en Romanos 12. Como diciendo, todo esto lo explica para que usted entienda que en este cuerpo no hay nadie superior a nadie. Somos todos iguales, aunque uno cumpla la ceremonial y otros no la cumplan. Porque los que no la cumplen la ceremonial tienen la Torah espiritual en sus corazones. La ley está escrita en los corazones, aunque no cumplan la ley ceremonial. Ahorita vamos a ver varios textos de eso. Así que Pablo modifica el concepto de judío y prácticamente existen dos grupos, los judíos genealógicos y los judíos espirituales que provienen del gentilismo. Ambos eran igual de importantes, unos es porque eran genealógicos y otros porque eran espirituales, aunque fueran gentiles. Eran igual de judíos los dos. Y finalmente ambos grupos se unirán en el Israel espiritual. Miren, vamos a ver aquí, busquen conmigo si pueden ahí Romanos 11. Miren esto, esto es bien importante, a través de la alegoría del olivo, y aquí es que Pablo explica bien cómo es que él piensa en cuanto a esto. Romanos 11. Porque Pablo tiene esta situación en la iglesia de Roma. Roma no es una iglesia, ahorita le puedo hablar más de la carta de Romanos, pero digo, vamos a ver cómo está el tiempo. Pablo no funda esta iglesia de Roma. Le escribe a esta iglesia de Roma, que es una iglesia que funda la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, por lo tanto una iglesia de derecha. ¿Ves? Esas cositas es importante saberlas cuando uno va a acercarse a estos escritos. Y Pablo pretende en esta carta enmendar. Yo lo veo así. Tienen que estar de acuerdo conmigo, pero Pablo está tratando de enmendar que él metió la pata un poco en Gálatas. Porque en Gálatas él estaba bien molesto y yo creo que Pablo ha entendido que él se excedió en la manera que él presentó. Él dijo en Gálatas que la ley es maldición. Esto le trajo muchos problemas y perdió el apoyo de Jerusalén por eso. Y cuando Pablo escribe Romanos, y van a ver ahorita más o menos la fecha, que Romanos se escribe mucho más tarde, probablemente puede ser que sea la última carta que escribió Pablo. Pablo está tratando de enmendar que aunque él dijo que la ley es maldición, todavía Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y por eso es que en ese tema, de Romanos 9 al 11, ustedes van a ver que Pablo está volviendo a establecer, hey, los judíos son el pueblo de Dios, no se olviden, porque está tratando de enmendar la mala interpretación que la gente le dio por la carta a los Gálatas. ¿Okay? Ahora, mira lo que él dice. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas, estoy en verso 17, algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. ¿Qué está llamando a los gentiles? Olivo silvestre. Que se insertaron porque otras ramas se perdieron. Es decir, el judío no quiso aceptar eso y Dios insertó a los gentiles ¿en dónde? En el olivo de Dios que es Israel. ¿Entendieron eso? Sí. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios con los gentiles? Los insertó en Israel. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora los insertó en Israel. No para que seamos judíos genealógicos ni ciudadanos judíos, que muchas iglesias hoy en día, y esta es mi opinión y no tienen que estar de acuerdo conmigo tampoco, muchas iglesias hoy en día se creen que son judíos. Se creen que son judíos. En mi iglesia yo digo, el día que pusieron esa estrella yo no podía decir las cosas que digo ahora, pero ahora yo digo, esa estrella deberían de bajarla de ahí, una estrella de David en el centro del techo. Y yo digo, ¿por qué esa estrella está ahí? ¿Ustedes saben que esa estrella no era de David nada? Esa estrella es el símbolo político de la nacionalidad israelí de 1948. Eso no tiene nada que ver con judaísmo antiguo.
ni era mucho menos la estrella de David. El símbolo más antiguo que hay del judaísmo es el candelabro de los 7. Ese es el símbolo más antiguo que hay del judaísmo, no la estrella. Ahora la iglesia hoy en día quiere ser judía. Pero el otro día me escribió un muchacho y me dijo, mira, te invito al Hanukkah, vamos a celebrar. Y ahora celebran el Hanukkah, no la Navidad. Y yo, ahora celebran el Hanukkah. Pues ok, yo le dije, pues yo voy a ir. Yo le dije, yo voy a ir, voy a celebrar el Hanukkah con ustedes. No tengo ningún problema con eso. Pero, ¿por qué te celebrando el Hanukkah? Porque tú no eres judío. Tú eres puertorriqueño. Y está bien que quieras hacer la danza judía, está chévere, pues vamos a bailar también bombo y plena entonces. Que es la música autóctona puertorriqueña, no son las danzas judías. No estoy criticando, que háganlo, hagan la danza judía, chévere, mi nena danzaba también en mi iglesia, super cool. Pero ¿por qué la danza judía? Pues vamos a bailar bombo y plena y hacer una danza autóctona puertorriqueña, la danza puertorriqueña. Bueno, el punto es que no es que Dios injertó a los gentiles en Israel para que seamos judíos, nacionalidad judía. Es porque, escuchen cómo lo va a decir Pablo. Sin embargo, ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo de Israel, participaron de Israel, verso 18. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. No es que ahora los gentiles digan, pues yo soy mejor que Israel. No, no te creas mejor. Y si te jactas de ellos, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz que te nutre a ti. Ahora, déjame brincar un poquito aquí, verso 22. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Quiero llegar aquí. Ok, verso 25. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel, estoy en 17-25. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Mira el pensamiento de Pablo. Israel se ha endurecido, pero es porque está esperando a que entre la plenitud de los gentiles. Todos los gentiles van a entrar, pero mire lo que va a pasar. De esta manera, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Porque ya Israel no solamente es la raíz, ahora es la raíz con las nuevas ramas injertadas. Por lo tanto, Dios ha insertado a los gentiles en Israel de Dios. El Israel de Dios no es lo mismo que Israel, la ciudadanía judía. ¿Entendieron eso? Todo Israel será salvo. Por lo tanto, hemos siempre leído a Pablo con la óptica que nos enseñaron. Pablo era un cristiano que fundó una religión nueva y quería que los judíos se convirtieran ahora al cristianismo. Eso no es lo que Pablo enseñó. Esa es la óptica que nos enseñaron, que Pablo enseñó, pero eso no es lo que Pablo enseñó. Pablo enseñó todo lo contrario. Pablo enseñó que Dios va a salvar a Israel y le ha dado la oportunidad que los gentiles sean parte de Israel y ahora ha hecho un solo pueblo de judíos y gentiles. Por eso es que en Cristo somos uno, tanto judíos como griegos, somos un solo pueblo, somos el Israel de Dios. Dios nos ha insertado en el Israel de Dios y somos salvados porque somos el Israel de Dios. Ahora, que nadie diga tampoco que la iglesia es el Israel de Dios, porque eso también es un disparate. Israel sigue siendo Israel, la iglesia sigue siendo la iglesia, cada nacionalidad sigue siendo cada nacionalidad y mantenemos nuestra propia cultura y nuestra propia identidad, pero Dios ha hecho de todos un Israel, una comunidad. Eso es lo lindo de esto. Voy a brincar esto porque ya esto lo he hablado bastante, pero voy a hablar el último. Miren, los gentiles que no poseían la Torah interna y tampoco, por supuesto, la Torah externa judía. Es decir, que dentro del pueblo de Dios están los judíos que poseen la Torah, están los judíos que no poseían la Torah, están los gentiles que poseían la Torah, pero están los gentiles que no poseían la Torah externa. Y mira cómo lo dice Romanos 2.29. Vaya conmigo, Romanos 2.29. El verdadero judío lo es, ¿cómo? Interiormente. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional, que es un poquito más fácil de entender a veces que la Reina Valera. El verdadero judío lo es interiormente. Por lo tanto, ¿cómo uno es judío? Interiormente. No tiene nada que ver con la nacionalidad ni con lo externo. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu y no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Así que tú puedes ser judío cuando la ley está escrita en tu corazón y la circuncisión es una cosa espiritual que ha hecho el Espíritu en tu vida. Tú eres circuncidado y eres hecho ley. No es lo contrario.
no es el discurso de, no, ya no tenemos nada que ver con los judíos. No, al revés. Dios nos ha insertado, nos ha hecho judíos, pero ahora somos judíos espirituales internamente. Y la circuncisión es interna. Una pregunta, gente. ¿Por qué entonces todavía le estamos imponiendo la Torah a los hermanos y hermanas en la iglesia? Esto es una pregunta para reflexionar. No quiero que me la contesten, ni quiero tampoco decir cuál es mi postura en cuanto a esto. Pero ¿por qué queremos justificar una doctrina de la iglesia con un mandamiento de la Torah? Yo recuerdo, yo siempre fui un chamaquito problemático, controversial. Comencé a ir a la iglesia a los 14 años y los pastores... Bueno, yo estaba en esta iglesia, comencé en una iglesia de una mentalidad, el pastor una mentalidad bien crítica, bien open mind, y después me fui a una iglesia pentecostal bien conservadora y empecé a tener choque. Y entonces le dije un día al pastor, pero pastor, ¿por qué las mujeres no pueden usar pantalones? Entonces el pastor cogió y me citó el Deuteronomio que dice que las mujeres no pueden usar la misma ropa que el hombre. O sea, que la túnica, que era lo que usaban los hombres y las mujeres, era lo mismo, no había pantalones. Eso significa ahora que son pantalones. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que le estás imponiendo la Torah otra vez a la gente. Y Pablo dice que ya la ley está escrita en nuestros corazones, que no vivimos bajo esa ley judía y se la quieres imponer de nuevo. Cada vez que cogemos la Torah y buscamos un texto en la Torah para imponerlo en el día de hoy, no estamos entendiendo a Pablo. La ley ha sido escrita en nuestros corazones y ya no vivimos bajo esa ley, no estamos en cumplimiento de esa Torah. Claro, hay una vida ética que Pablo lo va a llamar la vida del Espíritu, eso vamos a llegar ya mismo. Pero no es una ley escrita, porque Pablo dice, esto es algo interior, la ley está escrita en nuestros corazones, una obra del Espíritu, somos circuncidados en el Espíritu. Yo no sé cómo fue eso, pero gracias a Dios fue en el Espíritu. Gracias a Dios no eres judío. El judío de Tarso entonces, dice Mario Sabán, comenzó un proceso de, escucha esto, como a mí me encanta cómo lo presenta, de desnacionalización de la historia del judaísmo para hablar y plantear la necesidad de un Israel de Dios. A mí me encanta como ellos lo presentan. Ellos dicen, esto es como si yo cogiera y me fuera a Colombia, vamos a Colombia, y cogiera a Venezuela, y cogiera a toda la gente en Venezuela y empezara a repartirle pasaportes americanos. Tomen, pasaporte americano, pasaporte americano. Y los venezolanos como que, vamos, pasaporte americano, sí. Y entonces, ¿qué van a decir los norteamericanos? Eso es de nosotros. Nosotros tenemos ese único derecho porque somos ciudadanos americanos. Eso no tienen derecho a tener eso. Y si quieren tener eso, tienen que coger unos exámenes y tienen que demostrar que realmente son dignos de tener la nacionalidad americana. Y esto está repartiendo. Pues Pablo está repartiendo pasaportes judíos en toda Asia Menor. Y los judíos también enfogonados por eso. Dicen que nosotros somos el pueblo de Dios. Pablo lo que está diciendo es, ahora el pueblo de Dios no significa una nacionalidad, ni una limitación política, ni mucho menos una genealogía. Ahora Dios ha hecho a esta gente, todos son el Israel de Dios. Y ahí vamos a ver ese texto donde Pablo lo dice claramente. Esto ya lo dije. Por lo tanto, y ya vamos a llegar a la carne. No te llega a la carne, estoy sufriendo la cita de afuera. Voy a llegar a la carne ahora. Esto está a las 6, ¿verdad? A las 6. Hay que tener una comprensión del judaísmo mesiánico paulino, no del cristianismo paulino, del judaísmo mesiánico paulino, hablando de una perspectiva exegética, no teológica ni hermenéutica. Usted haga después con la hermenéutica lo que usted quiere, la teología. Vamos a ver, la exégesis tiene que ser una comprensión del judaísmo mesiánico paulino. Y ahora mismo en la academia, si usted, en cualquier institución que usted estudie, que se tome seriamente estas cosas, está desarrollando lo que se conoce como la nueva perspectiva paulina. ¿Qué es la nueva perspectiva paulina? Te voy a explicar ahora, esto está bueno. Digo, para mí, a mí me gusta todo esto. Desintoxicar a Pablo de Lutero. Wow, otra vez no. Wow.
hay que desintoxicar a Pablo de Lutero. Es más, hay que desluterizar a Pablo, si se puede decir ese término, se me permite. Desluterizar a Pablo. Y esto es importante que lo entendamos. Hemos comprendido a Pablo con los lentes de Lutero. Cuando leemos a Pablo nos ponemos los espejuelos de Lutero y lo leemos. Y tú dices, no, pero yo no, porque yo no sé lo que dice Lutero. Sí, pero te han enseñado a leerlo así. ¿Por qué? Porque Lutero fue, para Lutero, Pablo fue bien importante. Los que conozcan un poquito la historia de Lutero saben que quien influenció a Lutero brutalmente fue Pablo. Porque en el siglo XVI Lutero tenía este rocheo de que él estaba en la iglesia católica, era un monje, era un tipo bien aplicado, él era el que más estrictamente cumplía todos los mandamientos en su monasterio y la palabra y todo. Entonces, toda esa forma de vivir tan estricta y tan dogmática no le daba paz. Y Lutero decía, mientras más cumplo los mandamientos y mientras más estrictamente los cumplo, más culpable me siento. Y Lutero estaba lidiando con esta tremenda culpabilidad y de repente está traduciendo, pero Lutero es un erudito, traducía la Biblia del griego al alemán y del hebreo, y está traduciendo la Biblia y se encuentra con Romanos 5.1 que dice, justificados por la fe tenemos paz con Dios. ¡Pum! Y Lutero dice, yo nunca he sentido eso. Yo nunca he sentido paz con Dios. Y Lutero dice, o sea, que lo que dice aquí es que yo puedo tener paz con Dios no por lo bueno que yo pueda hacer, ni por la forma buena en que yo pueda cumplir los mandamientos, sino que ya yo he sido declarado justo por medio de la fe en el Mesías, y esa justicia me es imputada, el lenguaje luterano es imputada a mi vida, por lo tanto ya no tengo paz con Dios. Y Lutero comienza a confrontar esto con el cristianismo católico de su época, que decía, si tú quieres perdón de pecado tienes que pagar las indulgencias. ¿De dónde crees que la iglesia católica hoy en día quizás es la institución más rica del mundo? Porque se montó en un sistema de indulgencias desde el siglo IV. Cuando la iglesia se convirtió en una iglesia imperial, no tengo tiempo de desarrollar el aspecto histórico de cuando Constantino se convierte en emperador y se convierte en una iglesia imperial, pero eso es terrible. La iglesia del siglo IV en adelante, eso fue lejos de Jesús, bien lejos de Jesús. Y entonces se monta en este sistema imperial donde mientras más culpable yo lo sentirá la gente, más la gente tiene que pedir perdón y más indulgencia tiene que pagar y más indulgencia tiene que pagar, y la iglesia se hacía rica y rica y rica a base de la culpabilidad de la gente. Y Lutero dice, ahora tenemos perdón y no hay que pagar indulgencia para tener perdón, ni hay que ir a donde el Papa, ni hay que ir a donde el sacerdote para confesarse, porque cada creyente es un sacerdote, el concepto de sacerdocio universal luterano. Todas esas son las cosas que nosotros creemos como en la iglesia evangélica surge de ahí, de ese tipo de pensamiento de la reforma. Pues cuando Lutero lee a Pablo, que dice que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloria, ¿qué dice Lutero? Ahí está. No es por las indulgencias, no es por las confesiones, no es por lo que podamos hacer, es por fe, es porque es gratuito. Y yo estoy seguro que esto que estoy diciendo a usted le hace sentido. Dice, claro que sí, porque nuestro cristianismo es paulino. Nosotros estamos perfectamente con Lutero. Cuando nosotros nos predican algo que fue lo que Lutero dijo, nosotros estamos perfectos con Lutero. Y yo no estoy diciendo que eso está mal, eso está bien, esas son nuestras raíces protestantes. El problema es que para el tiempo de Lutero esas obras significaban las indulgencias, etcétera, etcétera, pero eso no fue lo que Pablo dijo. Porque Pablo no estaba pensando en el Papa, ni en las indulgencias, ni en nada de eso. ¿Qué estaba pensando Pablo cuando él dijo que no es por obras para que nadie se glorie? No es en la forma de vivir, no es en las obras de vida, es en las obras de la Torá, las obras de la ley. Lo que está diciendo Pablo es, ahora puedes ser justificado aunque no cumplas con el mandamiento de la Torá. Pero hemos leído el texto pensando, puedes ser salvo aunque no hagas obras. No importa que no hagas obras, ya la salvación no es por las obras. Y pensamos que está hablando de las obras de la vida. Hay que desintoxicar a Pablo de Lutero. Y la nueva perspectiva paulina lo que está haciendo es tratar de entender lo que realmente dijo Pablo. Y créanme que Pablo habló mucho de la vida práctica y de las obras que hay que hacer como parte de la salvación. Él no enseñó que las obras nos salvan, pero sí enseñó que si tú eres salvo tienes que vivir con altas horas, si no estás viviendo bajo el fruto del Espíritu. Y todas las cartas de Pablo terminan con una sección paréntica: lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer, cómo debes de comportarte, cómo debes de amar a tu hermano, etcétera, 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 etcétera. Ahora, tú le decías a Pablo, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque soy justificado por la fe. ¿Y tú amas a tu hermano? No, pero como quiera soy salvo. Pablo te diría, no eres salvo.
Pero tú y yo no podemos captar eso porque tenemos el paulismo luterano. No, aunque no ame, como quiera soy salvo, porque es que ya soy salvo por la fe. Pablo no creía eso. Yo sé que choca un poco, pero hace más sentido con las cosas que Jesús enseñó. Porque ahora Jesús se para y dice, no tú el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace. Así que esto no es de decir, es de hacer. Jesús diría, no todo el que me acepta a Jesús como salvador personal entra al reino de los cielos, es el que hace la voluntad del Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Mateo 5:7, él lo dice en el Sermón del Monte, es la vida práctica. Es la ética de Jesús. Jesús diría, si no le diste de comer a los hambrientos y beber a los sedientos y no visitaste a los que estaban en la cárcel y no te recordaste de los enfermos, te diré, vete a la izquierda. Jesús no dijo, si no aceptaste a Jesús como salvador personal. Como nuestro cristianismo es paulino luterano, tenemos que desintoxicar a Pablo de Lutero. No es que Lutero sea una mala influencia, es que Lutero lo fue. En su época fue relevante, pero hoy en día ya no es lo mismo, no es el mismo mundo de Lutero. Como tampoco es el mismo mundo de Calvino. La gente le da duro a Calvino, esos calvinistas, porque no entienden el mundo de Calvino. Ok, vamos a hablar un poquito sobre cómo Pablo entonces entendía la Torah. Porque ya que no hay que cumplir la Torah, no hay que cumplir la Torah ceremonial, entonces ¿qué es la Torah para Pablo? Tampoco es que sea algo malo. Primero, y aquí es que Pablo, este es el punto más radical de Pablo, Gálatas. Usted quiere ver a Pablo agitado en su punto más radical, lea Gálatas. Gálatas es Pablo en su Bullición. Sí, está suelto, pero suelto, o sea, de que aquí está, porque está bien molesto, porque el contexto de Gálatas es que yo les ofrecí todo esto de gratis. Ahora viene esta gente y le dice, no, se tiene que circuncidar y tiene que cumplir la ley de Moisés. Y ellos dijeron, pues verdad, vamos a circuncidar y cumplir la ley de Moisés. Y Pablo le dice, hello. ¿Tú sabes cómo Pablo dice a los Gálatas? ¡Morones! Leoyin, yo descubrí eso hace tiempo. Yo leo, bueno, empecé a estudiar griego y estoy leyendo y le dice, morón. Y dice, morón. Pablo le dijo morón. Morón en griego, una palabra griega. Morón se traduce como necio. Entonces dice, Gálatas necios. Le está diciendo Gálatas morones, es lo que le está diciendo en el idioma original. Morón viene de moría, que significa algo sin sal. Le falta sal, no tienen sal, tan soso. Y se traduce como, por eso siempre le digo, las traducciones siempre van a ser más suaves de lo que originalmente dice. Gálatas necio, pero es que Gálatas morones, ¿no son morones? Yo les estoy ofreciendo un evangelio gratis y ustedes quieren circuncidarse y hacer obra. Hay que ser bien morón. Pero entonces Pablo llega a este extremo. Mira cómo Pablo dice aquí. Todo, Gálatas 3:10. Esto es clásico para entender a Pablo. Esto es clásico. Y yo creo que este fue la oración que más problemas le trajo a Pablo en su vida. Más que todo, esto que Pablo dice aquí, es lo que más problemas le trajo. Por la derecha, cuando la derecha se enteró que Pablo dijo esto, ahí sí. Se puede justificar lo que estás hablando también cuando Pablo dice, dicen que mis cartas son duras, pero mi presencia corporal es débil. Sí. Era la expresión que estaba usando Pablo. Sí, en los Corintios. Porque lo estaban acusando de que, él es por carta bien dura, pero cuando viene aquí es plan dengue. Pues Pablo también es pastor. ¿Ves? Pero es duro, en las cartas es duro. Y es a los Corintios. A los Corintios le dio duro, pero a los Gálatas yo creo que le dio más duro todavía. Pero a los Corintios le dio duro también. Todos los que viven bajo las obras que demanda la ley, están bajo maldición. Lo que les dijo ahorita de cuando la iglesia le impone la Torah a los cristianos es más fuerte que lo que le dijo ahorita. Es que lo están metiendo en maldición a la gente. Está serio. Todos los que viven bajo las obras que demanda la ley están bajo maldición. ¿Y por qué? Aquí está la lógica de Pablo. Acuérdense que esto es la halakha. Pablo está haciendo casústica, creando casos, creando preguntas y contestándolas. O sea, la pregunta es retórica, ¿verdad? Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esto lo va a decir Santiago también. Si tú quieres cumplir una parte de la ley, te haces esclavo de la ley. Esto no es como que, no, pero yo cumplo esta, pero esta no. Que es lo que hace muchos cristianos hoy en día. No, esta parte sí, pero esta parte no. Pues cuando le impones a la gente una parte de la ley, te estás haciendo a la gente esclavo de la ley completa y lo estás metiendo en maldición. Porque Pablo diría,
¿quién puede vivir con 613 mandamientos? Y Pablo dice esto porque conoce bien las tradiciones de Jesús. Jesús enseñó eso. Vengan a mí los que están cansados y cargados y que no pueden con esta religiosidad. Yo los haré descansar. Mi yugo, mi enseñanza es fácil y ligera. No. ¿Crees en la separación del decálogo y los 613 mandamientos? ¿Quién? En tu caso, la separación del decálogo. O sea, que hay personas que le llaman la ley moral y la ley ceremonial. No, yo creo, acuérdate, desde la perspectiva paulina, yo creo que está más que claro que Pablo tampoco impone el decálogo, porque en el decálogo está el día de reposo. Pablo nunca le impuso el día de reposo a su iglesia. Yo creo que Pablo habla de una ley espiritual escrita en los corazones, que es la ley del espíritu. Y este tema de la ley del espíritu lo va a desarrollar Pablo y Santiago también. Hay que entender que es la ley del espíritu para Pablo. Y esto está bien claro aquí en Gálatas. Deja ver cómo llegamos hoy a eso, pero eso es un tema que es bien importante en Pablo, porque se supone, él dice, una vida guiada bajo el espíritu es una vida que va a vivir bajo estos estándares. Y esos estándares son más allá de la ley escrita. Por lo tanto, no separo decálogo. El decálogo sí se aplica. No, porque no todo lo que dice el decálogo lo cumplimos tampoco. ¿Okay? Esa es mi perspectiva. Por lo tanto, nadie es justificado por la ley. Es decir, Pablo dice, la ley es maldición porque si no puedes cumplirla completa, entonces eres pecador. Entonces, ¿de qué vale esto? Nadie se justifica por la ley. Nadie se puede justificar. Nadie puede decir, yo cumplo todos los mandamientos porque nadie los cumple. Entonces se dieron cuenta. Si nadie los cumple, entonces nadie es justificado. Por lo tanto, es maldición. Están metiendo a la gente en maldición. Pablo dice, eso es maldición. Entonces, ¿qué es la ley? Dice Pablo en Gálatas 3:24. Así que la ley, porque entonces dirá, pero entonces ¿para qué tenemos la ley? Bueno, la ley vino a ser nuestro, dice aquí, le voy a explicar qué es lo que realmente dice en el original. La ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Pero estas traducciones son más o menos. Paidagogos es lo que dice Pablo, que la ley es el paidagogos. ¿Qué es el paidagogos? Bueno, el paidagogos, así es pedagogía. La palabra pedagogía viene de paidagogos en griego. Obviamente ustedes saben que tiene que ver con educación, enseñanza. Ahora, el paidagogos era el maestro del niño cuando el niño se le estaba educando cuando chiquito. Pero por lo general, y aquí viene lo importante porque estas cosas uno no lo entiende hoy en día, pero Pablo lo entendía y su audiencia lo entendía también. Los pedagogos eran los esclavos de la casa. Los esclavos eran los maestros de los niños. Interesante, porque uno piensa en los esclavos, la esclavitud del siglo XV, XVI. Esa no es la misma esclavitud del siglo I, esto es otro anacronismo. La gente piensa en esclavos, Chacazulu, sacado de África y que no tiene educación, no tiene nada. No. Los esclavos del tiempo de Pablo muchas veces eran gente que eran los... Aristóteles fue educado por el esclavo de la casa. Aristóteles, esta gente tenía educación, esta gente conocía y le educaban, estaban encargados de la educación del niño, pero seguían siendo esclavos. No eran un ciudadano importante, pero eran gente que tenían algunos, no todos, pero algunos tenían posiciones de educar a los niños de la casa. Pablo dice, la ley es ese esclavo, que es un ciudadano de tercera categoría, es inferior, pero nos enseñó. ¿Qué nos enseñó? A encontrar a Cristo. Porque Pablo dice, si no fuera por la Torá, ¿cómo podría hoy yo entender a Cristo? Por lo tanto, la importancia de la ley es que es el paidagogos. Y Pablo dice algo que está parqueadito con Jesús. Y aquí viene el Eugene, lo que más o menos lo que tú estabas hablando. Yo no creo que ni Jesús ni Pablo pretendió que se cumplieran los días. Bueno, Jesús no rompió necesariamente con la ley, pero tampoco pretendió imponerla en todos sus aspectos. Pero Pablo no pretende tampoco imponer los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Gálatas 5:14. En efecto, toda la ley se resume en un mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. 613 mandamientos resumidos en amor. ¿Qué le dijo Jesús al muchacho que le dijo, qué debo hacer para ser salvo? Ahí tienen los mandamientos. ¿Ya los cumplo todos? Perdóname. ¿Qué le dijo Jesús? Cuando le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo,
Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Sí, bueno, en eso se resume la ley. Jesús dice eso, Pablo tiene la tradición de Jesús, Pablo sabe que Jesús enseñó que la ley se resume en amor y Pablo dice, toda la ley se resume en amor. Si tú amas, no necesitas el mandamiento. Mi pregunta va al siguiente punto exactamente. Por ejemplo, hay judíos mesiánicos y escuelas adventistas que en torno a ese verso lo interpretan de la siguiente forma. Separan la ley moral de la ley ceremonial. Y hacen una separación y te dicen, Pablo en este momento se refería a la ley ceremonial. Y la ley moral la establecen en lo que presenta el decálogo, que es lo que está... ¿Sería correcto que alguien haga separación? ¿Hay alguna ilustración bíblica? Es hermenéutica de Pablo, no es exégesis de Pablo. Es interpretar a Pablo, no es entender lo que Pablo originalmente dice, porque Pablo no está haciendo ese planteamiento aquí. Entonces tú le estás interpretando, está bien, yo no estoy aquí juzgando si están bien o están mal, esa es su interpretación de Pablo, pero tenemos que verlo, ¿se acuerdan lo que dije al principio? Una cosa es hermenéutica y otra cosa es la exégesis. Yo quiero entender qué Pablo tenía en la mente cuando escribió esto, no lo que yo creo que esto significa. Yo puedo decir que hoy en día eso significa que la gente que vive en una galaxia allá lejana, que son extraterrestres, ellos no tienen que cumplirla, pero yo sí, eso fue lo que hice decir Pablo. Esa es mi interpretación. Esa es mi hermenéutica del texto, pero eso no es lo que Pablo dijo ahí. O sea, es más de lo mismo, es insertarle al texto, es exégesis, que es insertar, no exégesis, que es sacar. Le inserto el texto lo que quiero que el texto diga. Leoyingo, voy a darle un manga al director de la academia. Dijimos que nadie podía participar durante la experiencia, que tenían que coger todas las preguntas y ponerla al final luego. Le digo porque no quiero que él me diga nada, pero Leoyin puede. Leoyin es jefe, es mi jefe, pero tú sabes, le tengo que decirle nada a la regla. Y ahí está la esposa tuya haciendo mayor señal de que lo que pasa es que como Leoyin llegó tarde. Oye, eso no es para decírselo. Oye, lo que pasa es que como él llegó tarde, no llegó temprano, pues no sabía que dimos esa regla al principio. Digo, ¿verdad? Para que solamente para que sepan. Bueno, la ley. Oye, por eso tú y yo nos llevamos bien. Sí. No, no voy a decir más nada. ¿Entendieron eso? La ley para Pablo es amor. Ahora, espérate, que quería leer lo que después dice Pablo ahí. Dice, ¿cuál fue este? 5:14. La ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo que dice el 15, qué lindo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no se acaben por destruirse unos a otros. No, solamente quería hacer ese entonces, ustedes se dan cuenta que entonces el tema del amor en Pablo toma la preeminencia, porque Pablo dice, ok, ciertamente Pablo es un antinomista, porque esta es la acusación que le hacen a Pablo, claro, este término viene del griego, antinomista, nomos, que es ley, la acusación de Pablo es, tú eres un antiley. Pablo dice, no, yo no es que yo soy un antiley, es que yo me he dado cuenta que la ley se resume en amor. Por lo tanto, yo no tengo que tener 613 mandamientos cuando que un mandamiento resume todo. Si yo amo a la gente que me rodea, yo cumplí la ley. No sé cuándo fue la última vez que yo escuché un sermón sobre eso. O sea, lo importante de la práctica del amor. No sé si eso como que se nos olvidó. Ok, ahora voy a pasar a hablar de algunos temas que definen la teología. Y recuerden que yo les dije al principio que esto es una vista de las cartas de Pablo, que yo no puedo ir carta por carta explicando. Al final voy a tratar de dar un background de cada una de ellas, voy a dónde llego. Pero lo que yo quiero hablar ahora, ciertos temas importantes que Pablo habla en las cartas, y con esto voy a tocar varias cartas, ¿está bien? O sea, lo voy a trabajar más desde la cuestión temática, no tanto desde la cuestión de carta por carta, ¿ok? Desde la cuestión temática, hay algunos temas que vamos a hablar. Por ejemplo, y ya yo hablé de el tema de justificación por la fe es central en las cartas de Pablo. Lo encontramos desde Romanos, Gálatas, todas las cartas de Pablo. El tema de la justificación por la fe es importante. Lo importante es entender qué significa la justificación por la fe, y voy a explicar ahora bien rápido porque eso es un tema
que la gente no entiende, la gente sigue hablando como el papagayo sin entender qué realmente fue lo que quiso decir Pablo, y por una razón bien sencilla: no entienden el lenguaje en que Pablo lo dijo. La dikaiosine, que se traduce como justicia, esa es una palabra griega, se traduce como justicia en español, pero realmente quizá la traducción que más justicia haga al pensamiento de Pablo es una relación correcta. Quiere decir que podemos tener una correcta relación con Dios, o una buena relación. O sea, en otras palabras, cuando dice justificado significa podemos relacionarnos con Dios porque ya fue quitada nuestra culpabilidad. Eso es lo que significa justificado, dikaiosine. Y eso sucede por una sola cosa: por la fe. Pero, ojo con esto, porque vuelvo otra vez, las traducciones nos matan, gente. Las traducciones nos matan, de verdad. Bueno, fui dramático en eso que dije. Las traducciones nos matan. Las traducciones matan a los autores. Hay un dicho en el latín que a mí me gusta, dice traductore traditore. Significa traductor traidor. Porque el traductor puede traicionar el sentido, poniendo a decir, la película se llama The Blue Lagoon y el traductor dice el día que fui feliz, qué sé yo. O sea, ¿qué rayos tiene que ver eso con esto? Lo ven en Guapa, lo entrenamos de Guapa. Estoy pensando en traductor traidor. El traductor o la traductora puede traicionar el sentido original del texto, y eso pasa muchas veces, porque cuando traducimos justificados por la fe, en el pensamiento luterano sería cuando fe, ¿qué significa fe? Pueden hablar ahora, no pueden hablar ahora, ¿qué significa fe? La certeza de lo que se espera, que no es lo que no se ve, porque esa es la definición de fe que todo el mundo tiene, esa es la definición de Hebreos de fe. Pero fe, cuando se utiliza fe en el griego, la palabra es pistis. ¿Han escuchado esa palabra, pistis? Hay un problema con pistis, y es que tiene dos definiciones: fe y fidelidad. ¿Cuándo la traduzco como fe y cuándo la traduzco como fidelidad? Interpretación del traductor. ¿O cuándo quiere decir las dos cosas? ¿Ven la limitación del lenguaje? Cuando yo traduzco en español justificado por la fe, quiere decir yo creo y ya, soy salvo. No importa lo que haga, yo creo y soy salvo. ¿Y la fidelidad? Fe implica ser fiel a lo que crees. Y Pablo incluye en el mismo término, justificado por la fe, pero que implica ser fiel a lo que creo. Pero esto te implica una praxis. No es nada más una creencia. Es una praxis. Creencia y praxis. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree y sé fiel. Y serás salvo. ¿Vieron cómo cambia la cosa? Cambia por completo. Y no estoy diciendo nada que no sea el idioma original que Pablo lo dijo. Ahora es más fácil creer, no, pero es que en la iglesia me enseñaron, ese yo sé que es más fácil en nuestra zona de confort. Pero cuando uno hace el exceso y uno se confronta con lo objetivo, lo científico del texto, uno dice, espérate, yo creo que interpretamos mal a Pablo. Justificados por la fe, ¿verdad? Justificados por la fe, por medio de la gracia, por medio de la fe, es por medio de la fe, pero es por la gracia, ¿verdad? La gracia que es Haris. La mejor traducción de Haris, favor inmerecido, no te merecías esto, pero Dios lo quiso hacer. Hay más que puedo decir de Haris, pero lo voy a hacer. Entonces, no es por obras. Pero más claro, está bien claro en Pablo que obras se refiere a las obras de la ley. Eso está claro en Pablo. Las obras de la ley es lo que está escrito. Las obras de lo que está escrito no es por cumplir la ley. Así que ese es un tema central en Pablo, pero espero lo hemos interpretado a través de la óptica de Lutero. ¿Recuerdan que se lo dije ahorita? ¿Okay? El sacrificio expiatorio de Jesús, que ya se lo expliqué, que lo vemos en el Yom Kippur y en el lenguaje pascual, en el lenguaje de la Pascua. Ese tema central en Pablo, Jesús como el sacrificio por los pecados. Viene del Yom Kippur y viene de la Pascua.
Y por último, en ese tema voy a decir algo que es que la gente también, es que no estudiar algo es cosa mala, de verdad es cosa mala. Uno empieza a decir un montón de disparates y cosas. La gente se cree que los judíos creían que se salvaban por cumplir la ley. Los judíos no creían eso. Los judíos no creían eso. Los judíos creían que se salvaban porque por la gracia de Dios que lo había escogido para ser pueblo suyo y que la ley era la alianza para mantener esa relación con Dios. No que se salvaban por cumplir la ley. Es más fácil predicar estas cosas como mismo se les dijeron a uno, sin entender realmente cuál es el pensamiento judío. Los judíos creen en la salvación por gracia. Lo que pasa es que ellos creían que la ley era la alianza a través de la cual mantenían esa relación con la divinidad. Ahora lo que está diciendo es, Dios nos sigue salvando por gracia, pero ya no es bajo esa alianza de la ley. ¿Ok? Es importante que lo entendamos, solamente por mencionarlo. Otro tema central en las cartas de Pablo, la libertad de la vida cristiana. Eso me encanta de Pablo, porque Pablo, chacho, Pablo, miren, yo pienso que si Pablo estuviera en el siglo XXI hoy aquí, se escandalizaría por muchas cosas, pero sí, nos diría morones, definitivamente. No tenemos alguna moronidad. Pero miren, si había algo importante para Pablo era establecer que el evangelio implica una libertad. Eso es importante, una libertad. ¿Okay? Esta libertad no solamente va a ser libertad de pecado, libertad de la muerte, libertad, va a ser también libertad de conciencia. Y esto, ahorita voy a dar más ejemplos sobre eso, pero hay un contraste que a mí me parece bien interesante que Pablo presenta en la carta a los Romanos. Es el contraste entre Romanos 7 y Romanos 8. No tengo el tiempo ahora de leer todo el texto, lo leen después, por favor, con calma. Romanos 7 es la descripción de una persona viviendo bajo la ley. Y dice, lo que provoca el mandamiento en mí. Lean después con... hermano, me dijeron que aquí alguien estudia psicología. Okay. Psicológicamente, ese Romanos 7 es interesante. No lo digo porque yo sepa mucho de psicología, pero he tenido psicólogos y psiquiatras que han sido estudiantes míos y me han hablado sobre esto. La perspectiva psicológica de Romanos 7. Donde mira lo que pasa con Pablo en Romanos 7. Pablo se da cuenta en Romanos 7 que el mandamiento le provoca un problema. Y es que el mandamiento hace que el pecado salga a la luz, ¿verdad? ¿Okay? Me doy cuenta que soy culpable porque está el mandamiento. Si no tuviera el mandamiento no me sentiría culpable, pero como está el mandamiento me siento culpable. Ahora, ¿qué provoca esa culpabilidad? La culpabilidad provoca que yo descubra que yo no quiero hacer lo que quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago, ¿entendieron? Yo no hago lo que quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Problema. Tú vives la vida así, no haciendo lo que quieres hacer y lo que quieres hacer no lo hace. Entonces él dice, pues como yo me doy cuenta de eso, me doy cuenta también de que surge otra figura dentro de mí que se llama el pecado que mora en mí. Mira esto desde la perspectiva, yo no sé mucho de esto, pero he hablado con gente que sí. El ego, el alter ego. ¿Cómo Pablo desarrolla una tercera persona que surge dentro de él para lidiar con la culpa? Porque una culpa que él no puede lidiar. Él no puede lidiar con la culpa, por lo tanto, ¿quién lo hace? El pecado que mora en mí. Pablo, espérate, ¿el pecado que mora en ti es el que peca? ¿Hace sentido eso? No peco yo, peca el pecado que mora en mí. ¿Qué hace Pablo? Pablo le brinda la culpabilidad que él siente y con la cual no puede lidiar, porque los seres humanos no podemos lidiar con la culpa. Ese es el problema de los seres humanos, no podemos lidiar con la culpa. Por lo tanto, esa culpa yo se la he hecho a otro. Pero como no tengo a quien echársela, porque sé que quien pecó fui yo, se le ha hecho el pecado que mora en mí. Ahora el pecado que mora en mí fue el que pecó, no fui yo. Lean después Romanos 7 con calma. ¿A qué conclusión yo llego con este pasaje? Pablo está haciendo un contraste entre lo que es la vida bajo el mandamiento en Romanos 7 y lo que es la vida bajo la libertad del Espíritu en Romanos 8. Pablo dice, la vida bajo el mandamiento me lleva a la disociación, que significa no comprender la realidad, disociar la realidad, es decir, yo
necesito otro personaje que cumpla esta culpa por mí porque yo no puedo lidiar con la culpa. Es decir, la ley lo lleva casi al borde del desquicio. Una múltiple persona, es un alter ego. Cuando dice, no, el que lo hace el pecado por mí es un alter ego, los que sepan un poquito de ese tema. Es un alter ego, yo creo otra personalidad que lidie con mis culpas. Y ese se llama Tito, Tito es el malo. Sí, es así. Johnny, ese es Johnny. No dice Johnny, soy Johnny. Bueno, Johnny es el malo, Johnny es el que hace esto. Eso es una locura, es una psicosis. Pero eso lo crean los seres humanos que tienen estas grandes experiencias de frustraciones, de traumas en la vida, que no pueden lidiar con eso y crean este alter ego. Pues yo creo, ¿verdad? Y en mi perspectiva de este pasaje, Pablo está diciendo cómo la ley desquicia a las personas, te disocia de la realidad. Y termina diciendo, miserable de mí. Pero Pablo enseña que un cristiano es miserable. Pablo no enseña eso. Por lo tanto, en este pasaje Pablo lo que está diciendo es, una vida bajo la ley es una vida miserable. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte. Pues hay unas tradiciones de la poesía griega y romana donde había una tortura que se le hacía a la gente que mataban a otra persona y se le amarraba el cuerpo del muerto. ¿Para qué? Para que la putrefacción del cuerpo del muerto se te matara a ti, porque esas bacterias te iban a matar poco a poco, tú ibas a morir lentamente con el muerto amarrado. Pues cuando vino la fiebre esta del muerto parado, el muerto sentado, yo prediqué en mi iglesia el muerto amarrado. ¿Quién es el muerto amarrado? Esos muertos que estamos atrayendo a nuestra vida y que nos hacen miserables. Esos muertos que la religiosidad nos ha impuesto y vivimos amarrados con ellos, nos están matando poco a poco, nos están pudriendo. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces, miren esto, en conclusión, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por lo tanto, capítulo 8, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No con el muerto amarrado, unidos a Cristo. No hay condenación porque por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado, de la muerte. ¿Vieron esto? Que la libertad consiste en que hemos comprendido que nuestra vida está bajo la ley del Espíritu de vida, no bajo la ley del pecado que proviene del mandamiento de la religiosidad. ¿Vieron el contraste? Y por eso para Pablo es tan importante, porque tanto para Pablo como para Jesús, la vida cristiana y el beneficio de la vida cristiana no es simplemente la eternidad, cuando estemos en las calles de oro igual de cristal y como sea. Es aquí, ahora, ya. Jesús enseñó, he venido a ganar en vida y vida en abundancia, vida plena. La vida eterna comienza aquí, ahora, ya. Y la vida cristiana es una vida en el espíritu, donde no hay ninguna condenación. ¿Sabes lo que dice? No hay ninguna condenación por una persona que se siente que no puede con la culpa, que tiene que crear otro alter ego, disociando la realidad para poder crear. Entonces, no hay culpa para ti, no hay culpa si vives bajo la ley del espíritu. Claro, la ley del espíritu no es un algarete. La ley del espíritu tiene unas dimensiones prácticas y lo vamos a ver ya mismo. Otro aspecto donde Pablo habla de la libertad cristiana, y este pasaje me encanta porque nos va a ayudar a entender la mentalidad paulina y nos va a ayudar nos va a dar un modelo de cómo trabajar con nuestras propias situaciones hoy. Pablo tiene un issue con la cuestión de las carnes sacrificadas a los ídolos, y déjame darle un poquito de background de eso. Los judíos no podían comer carne sacrificada a los ídolos, por eso Daniel no comía carne en Babilonia. Ay, Dios mío. Está chévere el ayuno de Daniel y todo, pero no, Daniel no estaba ayunando, gente. Daniel estaba comiendo legumbres porque no podía comer carne en Babilonia, porque las carnes en Babilonia estaban sacrificadas a los ídolos. Eso es todo. Chévere, ayuno de Daniel, ayuno de Pedro, ayuno de Juan, hagan todos los ayunos que sea, pero enseñan a la gente las cosas bien. No le digan que Daniel estaba ayunando, no estaba ayunando, estaba absteniéndose de comer carne, porque los judíos no comían carne sacrificada a los ídolos, porque eso es idolatría. Porque si esta carne que yo me estoy comiendo ahora es de una vaca que se sacrificó a Júpiter, y yo me la como, yo estoy participando de ese sacrificio, yo soy idólatra. Esto es bien importante en la mentalidad judía, bien importante, tú eres un idólatra.
Entonces, las comunidades nuevas de Pablo están diciendo, no puedes comer carne sacrificada a los ídolos porque esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro. Y Pablo dice, espera un momento, déjame explicarles bien esto. Ay, me encanta, déjame leerlo textualmente porque aquí Pablo muestra además que es izquierda. Primera de Corintios 8. Primera de Corintios 8, vamos a leer rapidito para que vean el modelo paulino. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. El que cree saber algo todavía no sabe cómo debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado por los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Miren la lógica de Pablo. Miren por dónde empieza. ¿Por qué puede ser un problema como una carne sacrificada a los ídolos si los ídolos no existen? Solamente hay un Dios. Lógica full. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien procede todo y para el cual vivimos. Y no hay nada más que un solo Señor, es Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Es decir, esa carne que fue sacrificada a los ídolos, la creó Dios. Esto es una mentalidad bien liberal en la época, gente. Pablo era un liberal de la época. Esto es una mentalidad bien liberal. Está rompiendo con un montón de paradigmas aquí. Yo no quiero comparar con qué sería decir eso aquí, pero está rompiendo con un montón de paradigmas. Pero, ahora miren lo que está haciendo Pablo. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Y esto es bueno o malo. Es malísimo que la gente siga en su ignorancia. Él los llama ahorita, los va a llamar débiles en la fe. Pero tú quieres ser débil en la fe toda la vida. Se supone que tú seas débil en la fe. Miren la retórica de Pablo. Los débiles en la fe no entienden esto y por amor a ellos, yo no me la como frente a ellos, pero ¿quién está mal? El débil en la fe, el que está mal, no soy yo, es el débil en la fe, que debería de ser fuerte en la fe, que debería tener conocimiento y no lo tiene. Pero algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios, no somos mejores ni peores por comer. Es decir, alguna gente que su conciencia se afecta porque son débiles, esto les afecta. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Yo no creo eso, yo me la como. Sí, yo me la como porque él dice, yo no soy débil en la fe. Ahora, si al lado, perdón. Voy al restaurante chino que tiene un nude, me la como. Contra, no voy a llegar al restaurante chino porque no quiero entrar en cuestión de nutrición aquí, pero está bien, es una hermenéutica, pero ok. La morcilla. Ay, Dios. No se puede comer morcilla, dice. Bueno, en la lógica de Pablo, todo es bueno, creado por Dios. Pero, ahora, vamos a suponer que el pastor Luis, que no lo es un débil en la fe. Y yo en mi casa yo oro, él no lo sabe, pero yo oro así, yo digo, Señor, el pastor Luis es un débil en la fe. Necesita que tú obres con su vida de emergencia, porque está bien débil en la fe. Por favor, dale sabiduría para que él no sea más un débil, que él sea un fuerte. Señor, ayúdalo, por favor, ayúdalo. Yo ayuno por el pastor Luis. Ayuda, Padre, ayúdalo. Ten misericordia de él, que es un débil. Ayúdalo. Pero cuando me encuentro con el pastor Luis, yo digo entre mí, ay, aquí está el débil en la fe. Y yo me quiero comer un canto de carne. Pero yo estoy con Luis. Y el pastor Luis dice, comer el sacrificio de Dios es pecado porque es idolatría. Y yo digo, por más que yo me quiera comer ese cantito de carne, jugosito así, que salgan los juguitos así por el lado, ahí está el pastor Luis. Y como la ley se resume en amor, y como la conciencia de mi hermano es débil, y él es un débil en la fe, como yo estoy orando por él y yo tengo fe de que algún día va a ser débil, pues por amor a él, yo no me la como al lado de él. Eso no quiere decir que yo no me la como. Al lado de él no me la como. Pero, ¿qué implicaciones tiene eso? Que yo voy a tratar de que él no sea más un débil en la fe, porque la idea de Pablo es que la gente no siga siendo débil de fe en la iglesia, que sean fuertes en la fe, que tengan conocimiento y que entiendan que hay que tener libertad de conciencia. Como dice el mismo Pablo, todo me es lícito, no todo me conviene.
pero hay una libertad de conciencia, y esto es bien importante en la mentalidad paulina. Y ese modelo paulino nos ayudaría a resolver un montón de asuntos del hoy. Hoy en día ya no nos importa la circuncisión, nos importa el sacrificado de los ídolos, pero hay otros asuntos que son detalles que a veces provocan muchos problemas. Y si usamos la misma logística paulina, pues cada vez que alguien me diga a mí, no vayas para la playa porque eso es pecado, yo le voy a decir, perdóname, usted es un débil en la fe, al lado tuyo no voy a ir a la playa, pero voy a ir a la playa. Es que la playa es de Dios, ¿cómo puede ser pecado? ¿Ves? Así que esto es un ejemplo, claro, un ejemplo bobo, pero es un ejemplo de que estas situaciones que tiene la comunidad de Pablo, es importante entenderlas en su época para poderlas traer al día de hoy y hacer hermenéutica. Ahora estoy haciendo hermenéutica, no exceso, hermenéutica. Trayéndolo al día de hoy y entendiendo, ok, pues entonces hoy eso quería decir en esta situación esto. Y yo trato de interpretar lo que eso significaría a la luz del hoy. Y por último, en el tema de libertad, está la cuestión de la conciencia. Y esto para Pablo es bien importante. Miren, Romanos 14. ...23... Estas ideas de que puedes comer, que esto no te contamina y todo esto, ¿de dónde sale esto? Esto sale de Jesús. Cuando Jesús le dicen, hey, ustedes comen cosas impuras, ustedes no se lavan las manos antes de comer, Jesús dice, es que lo que hace impuro al ser humano no es lo que entra en él, es lo que sale, las malas actitudes del corazón, eso es lo que hace, lo que hay en el corazón, eso es lo que hace impuro, no es lo que entra se va para la letrina. Eso es lo que dice Jesús. Así que Pablo dice esto, verso 22, Romanos 14, 22. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. ¡Qué pasaje tan brutal! ¿Cuántos son aquí pastor y pastora? Levántame la mano. Ok. ¿Cuántos aquí tienen algún ministerio pastoral que bregan con un grupo, tienen que pastorear gente? ¿O cuántos aquí se acerca de alguna manera a la gente para decirle este tipo de cosas? ¿Qué hago en esta situación? ¿Alguien aquí? Yo creo que todos. Okay. Escuchen bien este pasaje que les va a ayudar a resolver un montón de cosas. Escuchen bien de nuevo. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. 22. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. No le digan a la gente, y esto lo digo con mucha, ¿verdad? Con mucho respeto, y esto es hermenéutica, esto no es esto es mi hermenéutica, no tienen que estar de acuerdo. La gente debe te preguntar, pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Debo hacer esto? Pregúntale al Señor, a ver qué te dice Dios. Y después la gente dice, no sé qué me dijo Dios, por eso estoy preguntando a ti. Pues que Pablo dice, esto es bien sencillo, Pablo dice, hay una cosa que se llama conciencia, que te acusa también y que está en una voz interna. Según tu conciencia, entre tú y Dios. Por lo tanto, ¿es pecado que el amor use pantalla? ¿Qué dice tu conciencia? No impongas, porque a lo mejor tu conciencia te dice, no te pongas pantalla, porque tú te pones pantalla, estás en pecado. Esa es tu conciencia. Ahora no te pares en la iglesia y digas, si aquí usan pantalla las mujeres, estás en pecado, porque eso es tu conciencia. Y Pablo dice, manténlo entre tú y Dios. Tampoco te pares y digas, aquí las que usan pantalla son unas ridículas. No, porque esa es tu conciencia, entre tú y Dios. Y eso es lo que dice Pablo, los fuertes en la fe, no diciendo que las que usan pantallas son fuertes y no, mira, los fuertes en la fe tampoco pueden hacerle bullying a los débiles en la fe. No debe darse eso en la comunidad. Pero hay una cuestión de conciencia. Ahora, miren esto lo que termina diciendo. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. Si tú no estás seguro, tu conciencia te condena, porque no lo hace por convicción. Y aquí viene lo fuerte. Y todo lo que no se hace con convicción es pecado. ¿Qué? Una palabra bien fuerte. Sí, pero no es pistis el término que utiliza ahí. No, es froné, que tiene que ver más con una convicción mental. Sí, tiene su razón de ser porque lo traduce fe, pero es más, tiene que ver una convicción mental. Pues que cuando Pablo dice esto, lo que está diciendo es que lo importante son ¿qué? Las convicciones.
Y Pablo demostró en vida que él era fiel a su, no importa lo que pasara. ¿Viste? Porque es un tipo de convicción. ¿Cuál es tu convicción en cuanto a esto? Mantente fiel a tus convicciones.